Actualizaciones a última hora de la tecnología. Bueno, les cuento un poco acerca de mí. Soy cristiano desde que tengo memoria, pero no reformado. El Señor me permitió estudiar en el SRL cuando tenía otro nombre y eran otros inicios. Hoy el SRL ha tomado una forma más internacional y muy cercana a el mundo tal como lo conocemos hoy desde el punto de vista tecnológico. Y ha sido un proceso muy útil para mí porque antes conocí el SRL iniciando y luego multiplicándose y ahora expandiéndose. Fui estudiante, ahora soy maestro, especialmente de área histórica, también el área de misiones y un poco de ética cristiana. ¿Alguien se escucha por ahí? Gracias. Y bueno, también por la misericordia del Señor, soy casado hace 14 años y tengo 3 hijos. Además, soy pastor presbiteriano de los buenos, hay que decir hoy. Lamentablemente, en nuestro contexto hay mala reputación y a veces justificadamente. Entonces, mis hermanos, he estado escuchándolos a varios de ustedes, algunos están acá, otros no, que me han hecho preguntas relacionadas con la teología y la vida. Es decir, ¿cómo hacer que el conocimiento teológico lo haga usted cada vez un mejor cristiano? A veces la gente asume que todo el mundo estudia teología así, con esa idea, pero no siempre es así. Y por eso hemos titulado Teología y Piedad. Entonces, para ello vamos a ver un pasaje de la palabra de Dios en segunda carta de Pedro. Si tienen el pasaje, lo podemos leer y les voy a compartir 4 ideas principales que han sido muy útiles para mí en mis estudios teológicos, tanto como estudiante, como pastor y también ahora pues como profesor y en este caso como el que les está acompañando a ustedes en este proceso de capellanía. Así que siéntanse libres de en cualquier momento interrumpirme, no hay problema, no es una clase. Bien, si alguna cosa pueden levantar la mano, nos detenemos y podemos precisar, matizar, siempre y cuando tenga que ver con el tema. Bien, porque el tiempo es corto. Entonces, la segunda carta de Pedro es un pasaje que ha sido muy útil en mi vida. Voy a leer la Nueva Biblia de las Américas a favor de todos ustedes. Vamos a leer desde el versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes al estar en ustedes el abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, pues mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a orar.
Nuestro buen Dios, gracias te damos por este tiempo juntos y por despertar en nosotros el deseo de conocerte. Suplicamos, Señor, que en este corto tiempo nos permitas pensar en la forma en la que estamos pensando acerca de nuestro conocimiento teológico y alinearnos más con el propósito que tú has establecido en tu palabra para que te conozcamos. Todo esto para el beneficio de nuestras almas, la extensión de tu reino y la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Muchas personas se preguntan, ¿qué pasaría si no hubiese un seminario teológico? Tal vez usted se ha hecho esa pregunta. ¿Qué hacían los cristianos cuando no habían seminarios teológicos? Si usted, como sospecho, ha leído los evangelios, saben que habían seminarios teológicos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Era la escuela de los escribas y los fariseos. A eso Jesús le llama en Mateo 23 la cátedra de los fariseos, que es por asociación el sitio donde ellos se sentaban a establecer una enseñanza autorizada, oficial. De ahí la asociación con la cátedra de alguna enseñanza en particular. Sin embargo, Jesús, ¿qué dice? Mateo 23, 3 dice, todo lo que yo les enseñen, háganlo, pero tengan cuidado. ¿Con qué cosa? Con sus obras. ¿Por qué? Porque los fariseos dicen, ¿y qué? No hacen. Así que el problema, en términos generales, no era de enseñanza, aunque por supuesto hubo errores de enseñanza, desde luego. Mateo 5, 6 y 7 nos dice que sí, hubo algunos errores en cuanto a la enseñanza de los escribas y los fariseos. Pero Jesús ahí nos está mostrando que es tan importante como nuestro conocimiento, nuestra comprensión de las verdades teológicas, también nuestro compromiso con la aplicación, la vivencia de lo que estamos aprendiendo. Y pone la advertencia, tengan cuidado. Y luego encontramos en Pedro, como estamos leyendo acá, encontramos en Juan, que no todo el que dice conocer a Dios, y para eso fue escrita primera carta de Juan, no todo el que dice conocer a Dios realmente lo conoce. ¿Cómo lo sabemos? A través de su vida. Lo encontramos en Pablo, quien entrenando a un joven pastor llamado Timoteo, le dice, ten cuidado con esa doctrina. ¿Por qué? Porque de eso se trata tu vida cristiana también. Y luego tu ministerio. Entonces, ¿qué encontramos? Que Jesús nos enseña a nosotros que el modelo bíblico es que los seminarios teológicos, por supuesto, cumplen su papel, pero se pueden desviar cuando la visión no está alineada con lo que Dios quiere acerca de su conocimiento para su pueblo. El Señor, por así decirlo, se salió del seminario de los escribas y fariseos, no fue reconocido por ellos, y él advirtió acerca de los peligros en los que podrían caer, y cayeron de hecho los discípulos de los escribas y fariseos. Mientras tanto, Jesús se dedicó a ellos y tuvo una vida 24/7 con sus discípulos durante aproximadamente 3 años para implantar no solamente conocimientos, sino implantar una vida en ellos. Esa palabra que en Reina Valera, que es la versión más popular en nuestro idioma, se traduce como piedad. Es una palabra que se refiere al temor religioso, pero un temor religioso que afecta todas las áreas de nuestra vida. ¿Ya? En el latín aparece la palabra pietas, que se refiere a tomarse en serio, a ser piadoso, a ser devoto, o ser una persona que cumple los compromisos adquiridos, en este caso con los dioses. Por supuesto, el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y de ahí esa idea entró a nuestro idioma teológico, vamos a decirlo. Por lo tanto, Pedro nos recuerda a nosotros que en el seminario que él aprendió con su maestro, que fue un seminario perfecto, nosotros no podemos replicar ese seminario perfecto, ¿cierto que no? Porque no somos perfectos ninguno de nosotros. No obstante, si vemos como en el camino las banderas rojas, como pasa en las carreras de autos,
podremos estar advertidos respecto de lo que Dios desea que nuestro estudio y conocimiento acerca de Él esté cumpliendo su propósito en nuestra vida y en las personas que están a nuestro alrededor. 4 cosas nos dice Pedro, principalmente en mi opinión. Y en primer lugar es que el conocimiento del que está hablando Pedro aquí es un conocimiento que refleja, evidencia la naturaleza divina. Es decir, en teología sistemática sabemos que hay una doctrina respecto a la salvación según la cual Dios nos recrea, nos hace de nuevo a nosotros. ¿Cómo se llama esa doctrina? ¿La recuerdan? La regeneración. Muy bien, Javier. Correcto, regeneración. Ahora, note que la regeneración aquí está siendo asumida. Es decir, Pedro dice, pues, o debido a que ustedes, por el divino poder de Dios, se les ha concedido todo lo que necesitan en esta vida, él ya está asumiendo el nuevo nacimiento. Si ustedes leen los sermones de Pedro en los Hechos y en la primera carta, en el capítulo 1, dice que las personas son regeneradas o renacidas es por medio de la proclamación del Evangelio. ¿Y qué ocurre? A veces pensamos que una persona que no tiene toda la oportunidad teológica de hacer parte de una institución como la nuestra, entonces no ha nacido de nuevo. No necesariamente. La mayoría de nosotros ya éramos salvos antes de entrar a un seminario teológico, como pasó con Pedro o como pasa con muchos de nosotros. Sin embargo, aquí es donde se nos dice que este conocimiento, el conocimiento del Dios verdadero, debe quedar evidenciado en una nueva vida. Y aunque en nuestro seminario nos esforzamos porque nadie se nos pase, les cuento que hay seminarios donde hay maestros teológicos que no son regenerados. Hay teólogos ateos, como ustedes deben saberlo. Y la responsabilidad para nosotros es que nuestro conocimiento teológico esté ayudándonos a reflejar, a evidenciar la naturaleza del Dios del que estamos hablando. Si yo hablo de la santidad de Dios, por ejemplo, o del ser de Dios, que será el tema de nuestra convención internacional, pero yo en mi vida cotidiana no estoy reflejando eso, debo detenerme y evaluar qué clase de teología estoy en realidad creyendo. O sea, a veces tenemos una especie de esquizofrenia teológica, ¿no? Una es la teología que estudiamos, que profesamos, y otra la que realmente aplicamos en nuestro corazón. Si estamos viviendo eso, debemos evaluarnos si en realidad somos o no poseedores de esa naturaleza de la que nos habla aquí el texto. ¿Por qué? Porque si es así, entonces escapamos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, los malos deseos que controlan a todos los seres humanos. Y esos malos deseos llevan a muchas personas a estudiar teología también. ¿Sabían eso? Hay gente que estudia teología como estudiar cualquier otra carrera o por aumentar a su currículum vitae o a su hoja de vida. Ah, yo estudié humanidades, estudié filosofía, sociología. Ya sé, me falta teología para conocer eso de las religiones. Advertencia. Si estamos estudiando teología, estamos conociendo a un Dios cuya naturaleza, en términos teológicos, se nos ha compartido no su naturaleza esencial porque Dios es único, pero sí nos ha recreado haciéndonos parte de un proceso según el cual estamos llamados a reflejar cada vez más la clase de Dios que decimos que nos salvó. En el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, Pedro, describiendo a los falsos apóstoles y profetas, dice que ellos decían haber sido rescatados, pero no estaban rescatados, no eran regenerados. Prometen libertad y ellos ¿qué son? Esclavos de sus propios malos deseos o concupiscencias. Segundo lugar, en cuanto a la piedad, o sea, la aplicación y el compromiso del conocimiento teológico en nuestra vida, tenemos adicionalmente una responsabilidad. Pedro no dice, a ver,
ustedes tienen que descansar en que Dios es soberano y Dios los va a transformar automáticamente. De ningún modo. Observen, debido a lo que Dios ya hizo por ustedes, ahora Dios los llama a hacer algo con ustedes. Noten, versículo 5, por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadan a su fe. O sea, la fe ya está en nosotros como don de Dios, pero si tenemos esa fe, se reflejará en obras. ¿Cómo lo sabemos? Aquí está. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué nos dice aquí el autor? Nos da 7 virtudes. Y esas virtudes las debemos cultivar, las debemos practicar, nos debemos enfocar en ellas. Virtud, la palabra virtud es parecida a la palabra excelencia para nosotros, que era lo que practicaban los griegos. Los griegos, que era la contraparte filosófica, teológica del momento, ellos querían también parecerse a sus dioses. Y sabemos cómo eran los dioses griegos, ¿cierto? Violaban mujeres, se peleaban entre los dioses, o sea, entonces ellos procuraban parecerse a sus dioses. En este caso, si nuestro Dios es excelente en su esencia, en consecuencia nosotros debemos estar evidenciando esa regeneración, pero tenemos la responsabilidad de trabajar en fe, sabiendo que Dios está obrando en nosotros, pero también a través de nosotros. Conocimiento, que es lo que estamos adquiriendo en el seminario, pero en el conocimiento, dominio propio, que es control de nuestras propias pasiones. Todos tenemos suficientes razones para no aplicar lo que ya sabemos que debemos aplicar, ¿cierto? No obstante, somos responsables entre más conocemos. Un pastor es más conocedor y por ende más responsable de hacerse cargo de su propia vida espiritual. Por eso, si Pedro no se hizo cargo de su propia vida espiritual, él no podía pastorear a sus hermanos. Pero después que Pedro, ¿se acuerdan? Venció la tentación, se restauró por la gracia de Dios, ahora sí podía confirmar a sus hermanos, que es lo que le predijo el Señor. Bueno, a ese dominio propio hay perseverancia. Pero aquí perseverancia no es una perseverancia de no importa las tareas, ya casi se va a cumplir, voy a terminar el seminario, no. Aquí perseverancia es una resistencia en medio de la aflicción. El conocimiento teológico, hermanos, va a ser puesto a prueba en la vida cotidiana y en la mayoría de ocasiones va a ser fuera de contextos académicos. Termina usted un curso de, vamos a decir, historia, ¿cierto? Y luego usted cierra su libro de teología y se enfrenta en su propio país a elecciones en temas políticos. Y usted luego observa que hay determinados pastores que dicen que Dios está ordenando votar por determinado candidato. Ahí está la historia de la iglesia en vivo y en directo, ¿no? ¿Se acuerdan? El tiempo medieval, el líder religioso cristiano decía cuál era el rey, porque ya habían hecho un acuerdo juntos. Nosotros tenemos ya un rey, y ese rey, ¿cómo se llama? Jesucristo. Ahí lo estamos viviendo. Pero a veces encontramos muchachos, estudiantes de teología, más apasionados por los debates políticos que por vivir a la luz del Cristo que decimos que es nuestro Señor. Ese es un ejemplo de muchos. Piedad aquí es más relacionado con coherencia moral, con aplicación de lo que sabemos que es correcto. O sea, Dios es santo y Dios nos llama a estar apartados del mal. En estos días que compartían los hermanos de la dirección acerca del uso correcto de la inteligencia artificial, ¿cierto que sí? Hay muchos desafíos éticos donde cualquier estudiante se puede ver tentado a escribir, ¿cierto? Y consultar a través de inteligencia artificial algo para ayudarle en su tarea. ¿No han pensado? O en el caso de la bibliografía, cuando usted hace los ensayos. Ahí está la ética.
No importa, el Señor sabe, el Señor conoce, ¿cierto? Tenemos todas las explicaciones posibles. Bueno, y si Dios lo conoce, deberíamos tener más temor, debido a que Él todo lo conoce, ¿cierto? Finalmente, fraternidad o amor fraternal. Nosotros, en el caso de los que ya somos pastores, nos capacitamos es por amor a esas personas, porque queremos servirlas mejor. No queremos crear una casta teológica dentro de la iglesia, donde están los teólogos académicos arriba y el resto de los laicos y de la gente del común. ¿Cierto que no? Debemos tener mucho cuidado con ello. El teólogo de teólogos, Jesús de Nazaret, estaba dispuesto a hablar con niños, estaba abierto a mujeres con mala reputación, a personas sin entrenamiento teológico, que no eran de la casta sacerdotal. ¿Observan eso? Pero a veces nosotros solamente queremos compartir en la comunidad de fe con los que dicen cosas interesantes del último libro teológico, el último debate. Y, hermano, usted que es seminarista, ¿me puede ayudar? No, es que allá no hay redes sociales donde me estén viendo. Ahí estamos observando por qué estamos estudiando. Si realmente es con el amor o por amor a servir. Por ejemplo, ustedes saben que tenemos muchas etnias con idiomas propios en nuestro continente y no tenemos un solo libro de teología sistemática. No tenemos. Hay indígenas aquí en Colombia reformados y no tienen un solo maestro en su propio idioma que les enseñe teología reformada. Ah, pero es que allá no entra señal de datos, allá no hay Zoom para ir a entrenar esos pastores. ¿Cierto que no? Queremos todos y a veces hemos hecho el ejercicio estadístico. ¿Qué quiere hacer usted después de terminar la maestría en teología? El doctorado. ¿En dónde? En otro país en donde hay doctorados. Y luego postdoctorado. ¿Y luego qué más? ¿Qué es lo que usted está amando realmente? Se está amando a sí mismo. ¿Ya? Por último, amor. Amor por Dios. Nosotros sabemos que estudiar teología es una inversión de tiempo, esfuerzo y dinero que no se van a ver reflejados en términos de este mundo. Así que si usted está siendo movido por el dinero, por donde es más famoso o ese tipo de cosas, querido estudiante, examine su vida y su motivación teológica. Sí, yo también conozco teólogos que no se mueven si no hay una gran ofrenda. Tenemos teólogos de la prosperidad de fuera de nuestros contextos, pero también algunos entre nosotros luchamos con lo mismo. Como me dijo un pastor que es muy capacitado teológicamente. A veces me dan ganas de ir a conferencias donde pagan mejor, pero luego me acuerdo que hay un pago mejor en la vida eterna y se me pasa. Entonces, ¿qué estamos hablando? El conocimiento teológico debe tener estas metas o debe expresarse de estas cuatro formas. Primero, debe ser o mostrar o evidenciar la regeneración. O sea que somos nuevas criaturas, que nos parecemos al ser que estamos estudiando, que es Dios. Segundo, nos debe ayudar a crecer en nuestra responsabilidad cristiana. Si usted ahora conoce la teología mejor que antes, debiese ser un mejor miembro de su iglesia, debiese ser un mejor esposo, padre de familia, debería ser un mejor cristiano, mejor empleado en su lugar, porque usted es más responsable ahora que antes. Y no, como algunos muchachos de primer año, ¿cierto? Estaba predestinado a llegar tarde al trabajo. Dios tiene el control, ¿cierto? Si me echan, Dios proveerá. En tercer lugar, aquí se nos está hablando de personas ciegas, pero aquí no es una ceguera en el sentido total, sino una ceguera simbólica, metafórica. Una persona que no está en este camino del crecimiento de la piedad ha olvidado que Dios lo rescató del pecado. Si Dios nos rescata del pecado, no nos va a rescatar para que continuemos en él. ¿No es así? Usando la famosa frase de John Owen. No. Y todos somos potencialmente fariseos. ¿No es así?
Esa teología de los fariseos. Nosotros también somos fariseos en potencia, pudiendo justificar nuestros propios pecados. Hay pecados teológicos también. Por ejemplo, yo no me explico cómo un muchacho o un joven o una joven que estudia teología tiene tiempo para redes sociales, ¿cierto? ¿Ya lo descubrieron? No quiero condenar a nadie, por favor, porque todos tenemos redes sociales. Esta es una red social, pero el tiempo para todos es el mismo. 24 horas, 7 días a la semana. Y si nosotros estamos consumiendo redes, por ejemplo, no solamente no estamos siendo productivos en lo que debemos estar siendo, sino que además nos estamos entregando poco a poco a lo que las redes nos ofrecen. Y las redes nos ofrecen de manera muy astuta lo mismo. Deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida. Claro, podemos usarlo para un buen fin, de acuerdo, pero todos sabemos que es mucho más atractivo estar viendo bailes de chicas en Instagram, que es lo que normalmente aparece, estar viendo gente feliz supuestamente sin Cristo, estar viendo peleas y estar viendo la exposición de la vida privada de otros para alimentar nuestra propia pecaminosidad. Todos estamos tentados a lo mismo. No estamos resistiendo contra el pecado, no que está en las redes sociales, sino que está en nuestro corazón. Siempre que terminen un curso, pregúntese, además de su nota. Algunos me escriben enojados, yo quería sacar más nota. Bueno, ¿y qué pasa si no saca mejor nota? Estoy enojado, voy a pelear con la directiva y esto. Bueno, tal vez usted puede sacar una mejor nota, pero aunque usted pasó por el curso, ese curso no pasó por usted. Observe su reacción. Presten atención a eso también. Y las mujeres especialmente son muy usadas por Dios para hacer ese trabajo en casa, ¿no? Si usted es casado. Ay, qué interesante, esposo mío, el pastor de la iglesia haciendo trampa, haciendo las tareas la noche anterior y pidiendo más plazo. Cuando durante la semana yo lo veía en otras cosas, sabiendo la responsabilidad. Todos tenemos luchas. Y la vida de un seminarista es luchar contra su propio pecado también, de sentir envidia cuando hay otros hermanos que sobresalen más que nosotros, académicamente. ¿No es así? Hay materias que usted descubre que se le facilitan más que otras. ¿No lo ha notado? Pero hay otras que para usted son difíciles, pero para otro, fácil. Nunca estudia y pasa griego de memoria. Y usted dice, ¿cómo lo hace? Y usted empieza, eso es que hizo trampa, y empieza usted a ver pecados en el otro, cuando lo que realmente hay es envidia, celos y competencia en usted. Y en mí también luchamos con lo mismo. ¿Ya? Y a este le publicaron en la página del SRL su ensayo, ¿y por qué el mío no si era mejor? Esas cosas ocurren. Tenemos que estar resistiendo contra nuestro pecado. Y la teología nos ayuda a esto. ¿Por qué? Porque la mente no puede albergar al mismo tiempo todos estos pensamientos. Si estamos nosotros alimentándonos del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, será una herramienta muy útil para no olvidar que fuimos rescatados del pecado. Varios estudiantes que lucharon con el consumo masivo de redes sociales y todo lo que eso contrae o conlleva, me han dicho que el concentrarse en sus estudios teológicos les sirvió mucho en su lucha contra el pecado. Si su experiencia es la misma, Pedro está diciendo lo mismo. Adelante, no olvide la purificación de sus antiguos pecados, pero recuerde lo que les estoy diciendo. Ustedes que fueron regenerados, expresen esa regeneración a través de una vida cotidiana piadosa. Segundo, son responsables de estar cultivando las virtudes cristianas. Tercero, tienen que resistir con el pecado que está dentro de ustedes. Y por último, si lo hacen, entonces ustedes van a tener una entrada más amplia al reino de Cristo. ¿Qué es esto? Bueno, esto es lo que yo le llamo la redención disfrutada. Nosotros
Por ejemplo, los que son solteros escuchan, sí, qué interesante, qué bonito es el matrimonio. Y lo es. Pero otra cosa es cuando usted está viviendo el gozo del matrimonio cristiano. Es el mismo matrimonio que usted veía antes, pero ahora ya está involucrado en el mismo. Bueno, la redención es así. La redención se nos presenta como un mensaje básico. Cristo murió por pecadores como nosotros. Amén. Pero en la medida que penetramos en el conocimiento de Dios, empezamos a expresar y a experimentar ese gozo, ese deleite, esa paz y esas bendiciones que promete el Evangelio. Pero muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿y por qué no estoy gozándome más en tantas cosas que Dios me ha provisto? Bueno, porque debo recordar mi regeneración, debo recordar también mi responsabilidad cristiana y debo resistir contra el pecado. En esa triada empiezo a experimentar la profundidad de mi salvación. Ahora, la tendencia nuestra, ¿cuál es? La indisciplina. Entonces pensamos que espiritualmente, como por una intervención sobrenatural, espontánea y misteriosa, Dios nos va a dar gozo, ¿cierto? Como que vamos caminando por ahí, ¡ah! Me invadió una paz. Ay, qué paz la que siento. Y a veces escucho a algunos estudiantes, ay, me dio paz ese profesor. Está bien, no hay problema. Como si fuese algo que invadiera nuestro ser. No, en la vida cristiana real y verdadera, la de la Biblia, nosotros tenemos que disciplinarnos todos los días cumpliendo nuestros deberes y en la disciplina hallaremos el deleite. Esos son principios básicos de la fe cristiana. Pero muchos muchachos o muchos cristianos adultos, pero jóvenes en cuanto a la fe, ya después de años es que, ¿por qué será que yo sé tantas cosas y no me estoy gozando? Porque las cosas que sabes o no las sabes como deberías saberlas o lo que sabes no lo haces. Estás más pendiente de las posiciones escatológicas, cuál es la verdadera para luego acribillar intelectualmente a las demás, mientras están viviendo a la luz de la victoria de Cristo y del gozo que eso produjo a la iglesia primitiva. ¿Cómo se saludaban los cristianos en la antigüedad? Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Viste lo de las redes sociales? ¿Viste lo de la guerra de Ucrania? ¿Viste que estamos en el nuevo orden mundial? ¿Viste que esto se va a acabar? ¿Que los Illuminati, que los reptilianos, etcétera, etcétera? Había una estudiante que me preguntaba si existían los Illuminati. Querido hermano, ¿dónde está leyendo eso? Usted le queda tiempo para leer con la carga académica del SRL de por Dios. Son algunas experiencias de capellán, lo que un capellán virtual calla. Muy bien, entonces ellos se saludaban, Maranata, el Señor viene pronto. ¡Qué gozo, qué alegría! Porque su mente estaba alineada en estas realidades. Ellos gozaban la redención. Ahora, quiero concluir esta corta intervención con lo siguiente, y es que gran parte de los teólogos reformados en la antigüedad eran primero pastores. Y esa dimensión debe ser muy estudiada. Por ejemplo, Juan Calvino fue conocido por ser un muy buen pastor. Leer las cartas de Calvino acerca de la disciplina que le impusieron a su propia hija. ¿Sabían eso? Hubo una disciplina eclesiástica para la hija de Calvino. Qué interesante, ¿no? Leer a Lutero acerca de la muerte de sus hijos. Eso es muy interesante. O John Owen, que tuvo que enterrar a todos sus hijos. Y eso normalmente no lo sabemos. ¿Cómo era el trato de Jonathan Edwards con las personas del oficio doméstico? Como llamamos, o lo que leemos hoy, los esclavos que tenía en la casa. ¿Qué ocurre? El mundo en el que ustedes y yo vivimos está más interesado no en las ideologías,
sino en la práctica de las personas que promueven esas ideologías. Y hay una universidad, la de Pensilvania, en los Estados Unidos, que estaba uniéndose para derribar, no sé si ya lo hicieron, porque las noticias avanzan mucho, pero la noticia es la siguiente, y es que querían derribar la estatua de George Whitefield, si han escuchado, de él, el compañero del señor Wesley y los demás metodistas. Este era un metodista calvinista en cuanto a la soteriología, la doctrina de la salvación. ¿Por qué? Porque tenía esclavos. Pero lo que no estudian estas personas es cómo era el trato de este señor con sus esclavos frente a. En 500 años el Señor no regresa. Si alguien estudiara nuestra vida como teólogos o estudiantes de teología, ¿qué diría acerca de nuestro estilo de vida? Nuestras publicaciones, si reflejamos o no al Dios del que hablamos, si realmente nuestras relaciones de amistad se rompían fácilmente o duraban. ¿Qué dirían de nuestro servicio a los necesitados, a las personas menos entrenadas teológicamente? ¿Qué dirían nuestra esposa, nuestros hijos? ¿Qué escribirían nuestros nietos acerca de nuestra propia vida cristiana? Piénsenlo y medítenlo. Dios nos ha llamado a que la teología sea dedicada a la vida y no nuestra vida solamente a la teología, como dijo alguien. Comentarios, inquietudes, quejas, o si tienen reclamos, estoy abierto. Gracias, señor Jorge. Sí, buenas tardes. Hay tres temas que pusiste, Buenas tardes. tres temas que me llaman la atención y es el tema de la inteligencia artificial, porque pensaría que los desafíos de este tiempo están más relacionados a la integridad del ser que al entorno. Entonces, la gente, ustedes como desde la academia pueden poner las miles de talanqueras y las podremos saltar, pero el tema es qué tanto daño o qué tanto bien nos estamos haciendo y si en realidad estamos entrando en un proceso de conciencia respecto de nuestro ser como individuos y ante la sociedad. Entonces, eso es un tema que está desbordando, que incluso yo particularmente, digamos, he venido pensando que lo que estamos llamados a hacer es más desde la revelación del Espíritu Santo de nuestra vida, ¿no? Es más, tener más información desde el Espíritu Santo que se cultiva, entre otras, en esa intimidad con Dios. El otro tema que yo estoy en regeneración todavía, yo sigo en proceso de regeneración, y digamos, he sentido en este ambiente un tema muy marcado hacia la mujer. Entenderás, yo soy mujer, estamos en una época del feminismo, no soy feminista, creo en digamos, en la prelación de lo masculino, mm, pero también llegan a mí muchas ideas respecto del contexto histórico en que se escribió la Biblia, respecto que fue determinante por el lugar que ocupaba la mujer en ese entonces, que es muy distinto a hoy, que ha venido capacitándose y ganando un terreno importante, digamos, en la sociedad y en los procesos de liderazgo eh, y políticos, sociales, económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú hablas, y yo creo que más allá o más allá no, la Biblia establece una norma de comportamiento de la mujer, pero yo creo que hay que empezar a yo pienso que hay que empezar a dar un giro al lenguaje y ser inclusivos frente a la mujer más que aislantes o fragmentar ese tema de la mujer. Eh, bueno, ese tema me toca mucho. Tú dijiste al principio, esto es un tema de inducción, así que sin problema, yo tengo que contarte que vengo cirniendo como esa idea por el camino, eh, que la Biblia diga que las mujeres no sean maestras, que no enseñen, que esa vaina me raya, te digo, esa vaina me raya. Entonces, nada, yo estoy aquí para observar, para mirar y lo digo desde una posición en donde puedo decir que por la gracia de Dios he tenido posiciones relevantes
los distintos aspectos políticos, sociales, económicos, y pensaría uno, no puede ser distinto en el ambiente cristiano, o sea, perdóname, pero no puede ser distinto, ¿no? Y me inquieta un poco, pero creo que en últimas, desde que lo dijiste y ahorita durante el transcurso he estado entendiendo, y es el juicio que haces que determina una nota por la reacción de, y dijiste las mujeres, ¿no? Entonces es si por sus frutos los conoceréis, ¿no? Pero si tiene un buen escrito, un buen ensayo, pero además de eso, un comportamiento no está acorde con ese escrito, pues nada, tiene que haber coherencia, es un poco eso. Quería contarle, gracias. No, no, no. Gracias, Ángela. Excelente. Eres la misma Ángela con la que hablamos hoy por WhatsApp. Bueno, mañana tendremos más para desarrollar nuestras reflexiones teológicas. Ahora, yo podría hablar más de eso, pero pues el tiempo es corto y además creo que sería todo un planteamiento teológico digno de una tesis en maestría, digamos. Y el señor Jorge diría lo mismo. ¿Ok? Pero solo para añadir lo siguiente. Recordemos la realidad. Vivimos en un mundo de pecado y el pecado no escapa a los teólogos ni a los que hacemos teología. ¿Sabían eso? ¿O usted piensa que por hacer teología ya fue completamente abstraído, inmunizado contra el pecado? En absoluto. Y mi comentario de la mujer no era específicamente con el género femenino, porque soy casado, amo a mi esposa, tengo una hija, hermanas en la iglesia, estoy en Bogotá, etcétera, donde este tema es fuerte. Me imagino si hay algún chileno en Santiago de Chile también, o en Buenos Aires, y en otras ciudades, Ciudad de México, el tema femenino está fuerte. Pero una reflexión para nosotros podría ser la siguiente, para dejarlo temporalmente en reflexión, y es cómo nosotros, a la luz de la palabra de Dios, podemos responder coherentemente ante estas demandas que hace el feminismo hoy. ¿Cómo? Desde la Biblia. No solo en materia ideológica, teológica, sino en materia sociológica. Por ejemplo, ¿cómo somos los cristianos con nuestras esposas y en el trato hacia ellas? ¿Qué podría decir mi esposa, por ejemplo, de el profesor de teología? ¿Cómo se siente ella? ¿Como la reina Esther en un sentido o se siente más como Betsabé en manos del rey David? ¿Cierto? Entonces, eso sería una buena reflexión, pero bueno, hay mucho más. ¿Algo adicional? Gracias, Ángela, y muy interesante. Mañana charlamos, si Dios lo permite. Javier, creo. Adelante, por favor. Pastor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Jorge, ¿cómo está? Bueno, quisiera eh, preguntar algo que durante un buen tiempo estoy percibiendo, y es que su merced ahorita comentaba algo muy interesante, y es el tiempo de los fariseos, y obviamente lo contextualizó hoy en día con lo que la iglesia o con lo que nosotros vivimos, que podemos llegar a ser un poco de conocimiento, pero no de práctica. La pregunta es, ¿existen posiblemente grupos ultra reformados o hipercalvinistas que posiblemente pueden llegarse a salir de la senda, digámoslo así, sana, en donde creo yo que fue una motivación también del por qué estoy estudiando en el seminario, de no ir a fracasar en el intento? Bueno, esto es, esto es digno de preguntas e intervenciones de estudiantes de teología. Así es. Preguntas bien pensadas, preguntas analizadas. Bueno, al respecto del fariseísmo podemos decir que sí, los primeros fariseos somos nosotros. Ahí está, en la cámara. Yo soy el primero.
Recuerden a Pablo, 1 Timoteo 1. Cristo Jesús vino a salvar a pecadores, de los cuales el primero es el de allá. En el caso de nuestro bando es el carismático, si es presbiteriano, entonces los bautistas, si es bautista, los presbiterianos, etcétera, etcétera. Siempre tenemos nuestro culpable, ¿no? Teológico, pero no. Cuando nosotros entendemos que la Biblia, y puede hacer un ejercicio, Javier, la lista que dice la Biblia acerca de ten cuidado, y usted va a notar que ese ten cuidado normalmente tiene que ver es con usted mismo, primero. Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado con tus pasiones, con tus miradas, tus conversaciones. Tú. Pero, como el pecado es dinámico, entonces el fariseísmo migra, como ya pasó en la historia de la iglesia, en la época de los monjes. Y hay monjes reformados también. Entonces, de ver el pecado en los demás, entonces ahora él es simplemente combustible del infierno. Soy lo peor, el más miserable que existe aquí. Padre celestial, el diablo ni siquiera me quiere en el infierno. Oh, si tú no me destruyes en este momento, Señor, yo me atrevo a. Y suena espiritual, ¿no? ¿Cierto que sí? Suena como, uy, qué piedad, qué impresionante. Cuando eso es fariseísmo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué acabamos de leer? Acabamos de leer que Pedro no está diciendo, ustedes que son unos degenerados, ustedes que son unos pervertidos, ustedes que son unos maleantes. No, ustedes que son partícipes de la naturaleza divina. Nos trata con dignidad. ¿Notan? Eso es ser balanceado teológicamente. Ahora bien, ese término hipercalvinismo, para referirme a la intervención de Javier, debe matizarse. ¿Por qué? Primero, porque eso está haciendo alusión a una persona llamada Juan Calvino. Y dependiendo del autor o de la fuente en la que uno se base para ver esa crítica, se referiría. Por ejemplo, algunos llaman hipercalvinistas a un tipo de iglesias o grupos considerados reformados que no hacen evangelismo. Otros llaman hipercalvinistas a unos cristianos que, si usted no canta solamente salmos a capela, sin instrumentos, entonces no es reformado, no es cristiano. Y la lista sigue y sigue y sigue. Esto es importante y en ese contexto en el que lo voy a decir, para que si alguien me edita y luego me sube el video a YouTube, profesor John Sandoval está diciendo que la reforma no importa y bla, bla, bla. Estamos en esa época, ¿no? De la saturación de la información, que en últimas es desinformación. Poca reflexión acerca de la información que recibimos. Note, en ningún momento nuestro seminario quiere hacerlos a ustedes más reformados, más calvinistas, más... Queremos, y de eso se trata la sesión de hoy, de hacerlos más cristianos. Que sí, para identificarse en este complejo mundo religioso del siglo XXI en el que Dios nos trajo a vivir, queremos identificarnos con cierta tradición, ciertos elementos, los llamamos reformados sin problema. Como cuando nosotros hablamos español. Todos estamos hablando el idioma de los cielos, el castellano. Pero si hay alguien de España, tendría un acento en particular. Si alguien habla de Colombia, nota cierto acento. Y si está en Colombia, en determinada región, tiene sus matices, ¿no es cierto? Pues bien, debemos ser conscientes de esa realidad, pero recordar que nuestro objetivo es ser cristianos. Antes de Calvino no habían calvinistas. ¿Ya? Más o menos ayuda. Me quedó muy claro, pastor. Muchas gracias. Con gusto, mi hermano. Carlos, por favor. Hola, mucho gusto a todos. Estoy sumamente agradecido de estar aquí con ustedes, de formar parte de este seminario ahora. Nunca me lo hubiera imaginado. Bueno, antes de pasar, quería decirles, hace 2 días nació mi segunda hija. Estaba en el hospital mientras estábamos en la junta y acabamos de regresar hoy a nuestra casa después de estar en el hospital. Gracias a Dios, ella está bien y mi esposa también. Así es que muy agradecido con el Señor y una responsabilidad más de ser un hombre
cristiano que vive realmente a la luz de la palabra, que realmente mis hechos y lo que estoy estudiando aquí, lo que predicamos dentro de la iglesia realmente se vea reflejado en mi casa primeramente, ¿no? Primeramente. Y yo crecí en una organización que no es reformada para nada, totalmente alejada de ser reformada. La organización es Iglesia de Dios y pertenezco todavía a esta organización y junto con mi suegro, que es nuestro pastor, estamos trabajando en el Evangelio, trabajando dentro de la iglesia, trabajando para el Señor, ¿no? Y platicaba con un amigo que sí pertenece a una iglesia reformada y dice que hay un lado oscuro. Él dice, hay un lado oscuro en el que los reformados se pueden ir acerca del juicio, el juicio hacia las demás teologías, los demás pensamientos y te puedes ir a ese lado oscuro lleno de amargura, lo cual obviamente no es bíblico, ¿no? No es bíblico. Todo lo tenemos que escudriñar a la luz de la palabra, pero también hay un punto en el que puede faltar humildad y podemos estar llenos de orgullo. Y nada más quería preguntarle a usted, maestro, ¿qué nos puede decir para que nosotros no lleguemos a ese punto, a ese lado oscuro de la teología reformada? Más bien de actitud, no de la teología, sino de actitud de la persona. Gracias. Entiendo, Carlos. De dónde eres? Tienes un acento, percibo, ¿cierto? Soy mexicano, pero vivo en Tucson, Arizona, en Estados Unidos. Ah, okay. Bueno, te voy a contar una anécdota en México. Bien. Okay. En el sur de México, cuyo nombre no quiero mencionar, había una reunión de 5,000 reformados. Escúchame, 5,000 reformados. Eso en Colombia nunca ha ocurrido, en Chile, tal vez en Brasil, que hay millones que se autoperciben, como dicen ahora, reformados. Y una cosa interesante fue que en ese evento macro en el que yo estaba, que fue excelente teológicamente, bueno, a la reformada, pues, como dicen allá, hagámoslo a la reformada, ¿eh? Todo ordenadito, todo cantado, excelente. Pero ya cuando fue el desplazamiento saliendo del sitio, que era un sitio enorme, y ustedes saben que es como ir a un estadio de fútbol o algo así, pues la salida no es fácil. Y ahí yo quería ver cómo iban a ser esos reformados para salir, si eran así ordenados. Y ahí me empecé a pensar acerca de los vendedores de tacos. Todos saben que es tacos, ¿cierto? Tortillas y esto, a la salida del lugar. Y ellos evidentemente no eran cristianos, y menos iban a saber que era reformado y eso. Nada. Y estaban observando esa avalancha humana. Y como yo no soy mexicano, yo estaba esperando a alguien que me iba a ayudar en el desplazamiento al lugar donde me estaba hospedando. Me quedé solo. Solo después de estar 5,000 personas a mi alrededor, 4,999 personas, según las estadísticas oficiales y pude escuchar lo que estaban hablando las personas, que no quiero decir. Entonces, yo podría decir qué terribles estos reformados mexicanos, pero la historia me la sé en Colombia, en Bolivia, en Perú y en todos los lugares donde haya un ser humano. Queridos estudiantes de teología, la teología como sistema, la teología reformada, está bien. Podríamos distinguir entre la teología y los que hacen teología. No es lo mismo. Los que hacen teología, a veces, a nombre de la reforma, lamentablemente, son muy excelentes embajadores de una antirreforma. Y otra vez, en términos teológicos, como estamos hablando aquí con estudiantes, uso la palabra reformada, ustedes entienden. Pero no es patrimonio exclusivo de los reformados, es de cualquier cristiano. Y si yo empiezo a pensar y verme a mí mismo como un cristiano, y luego apellido reformado, como la famosa historia del señor Jan Bunyan, o Bunyan, como leemos en español, ¿cuál es tu nombre?
mi nombre es reformado, maestría al SRL, no, o doctor en teología, no, soy cristiano. Mi apellido, reformado. Yo pienso, para ponerlo práctico, que 3 consejos le pueden servir. El primero lo he enfatizado. Soy un pecador y no dejo de serlo. Segundo, es importante recordar que la teología que practico es la que yo realmente creo. Por eso es bueno construir relaciones en donde hayan personas que me observen a mí, porque todos tenemos un lado oscuro. En psicología le llaman el punto ciego. Entonces, yo puse el ejemplo de mi esposa, que es excelente para hacer la labor de Natán, el profeta que habló con David, ¿cierto? Pero también los que tenemos hijos. Nuestros hijos observan nuestra teología. Un niño sabe cuál es nuestra verdadera pasión, porque nos está observando todo el día. Yo estaba escuchando a mi hijo hablando con otro niño diciendo, mi papá le gusta tal cosa, y él nunca me ha preguntado, pero él me ha observado. Entonces, si tenemos amigos y gente cercana, y 3, son consejos, no es la palabra de Dios hecha carne, ¿no? Pero este es un buen consejo que me sirvió a mí cuando un pastor que me ayudó mucho en mi teología y procesar mis conocimientos teológicos, él me enseñó lo siguiente. Aprende a cultivar una relación saludable con un cristiano con convicciones que sea de otro trasfondo teológico al tuyo. Y ahí uno empieza a darse cuenta que la teología, la iglesia no termina ni empieza con nosotros en nuestra propia organización o denominación religiosa. Mis mejores amigos son bautistas y yo soy presbiteriano. Tengo más contacto con pastores bautistas que con presbiterianos. Tengo algunos conocidos que sí, su teología, pues yo no la practico ni la creo mucho con hermanos pentecostales, pero son hermanos. Y recuerdo una abuelita, para terminar esta parte, y si ya el tiempo se acabó, está bien, podemos continuar el próximo mes. Hay una abuelita que es una señora, y no sé si usted sabe, pero cuando un pentecostal le dice a usted que va a orar por usted, el pentecostal va a orar por usted. Ella me dijo, hermano John, siervo de Jehová, me dice ella, ¿usted está de misionero? Sí, voy de misionero a Bogotá a plantar una nueva iglesia, voy a orar por usted. Escuche, esa señora ora por mí. Le puedo contar cientos de historias con hermanos pentecostales así. Una de ellas es que un día necesitaba algo y esa señora me escribió, una abuelita de 80 años al WhatsApp. Hermano, estoy orando para que Dios le supla esto a usted. ¿Cómo supo esa hermana? Porque ella ora por mí. Ahora, si un reformado le dice que usted va a orar, Señor, en tus manos está predestinado, está bien, si no, ya, amén. Eso es un chiste teológico, ¿listo? Porque yo conozco reformados que oran bastante. Y espero que ustedes estén orando, especialmente cuando vengan los exámenes en el seminario. ¿Está bien, don Jorge? Perfecto, muchas gracias, pastor, por esta sesión. La verdad ha sido muy edificante. Creo que la forma como nosotros vivimos refleja lo que nosotros creemos. Tenemos que tener en mente eso. Si bien alguien definió la teología, William James, la doctrina del vivir para Dios. Estudiamos teología y esa misma teología debe reflejarse en todas las realidades donde el Señor nos ha puesto, como trabajadores, como estudiantes, como esposos, como padres, como hijos también. Y bueno, espero que ustedes puedan meditar en todo lo que hemos hablado, charlado en esta sesión sobre teología y piedad. Puedan meditar en eso y asimismo podamos también orar al Señor, pedirle a Dios que nos ayude a tener esa congruencia, ¿no?, entre lo que creemos y lo que hacemos también. Esa es la meta de la teología. Una de las tesis que realicé estaba enfocada en eso, especialmente la meta o los oficios de la teología, ¿no? El conocimiento y la práctica, y más allá de eso, la motivación. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros
a obedecer su palabra. Eso cobra un valor fundamental también en esa misma conexión, ¿no? La meta de la teología, estudiamos para vivir para Dios. Bueno, mis hermanos, siendo así, vamos a cerrar esta sesión agradeciéndole a Dios por lo que nos permitió tener. Realmente fue muy edificante. Y rogamos también a Dios que en todo este proceso nos permita culminar con éxito la carrera, con disciplina, bastante disciplina, esfuerzo y oración también. Oremos entonces al Señor, inclinemos nuestros rostros. Bendito Dios, te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, eres bueno con los estudiantes del SRL, con la directiva. Todo lo que nos permites hacer con nuestras manos es por tu gracia, Señor. Y ruego que en este proceso tú les ayudes a mis hermanos, les ayudes a reflejar a Cristo en sus vidas, Señor, a reflejar a Cristo en todos los entornos donde tú los has puesto, Señor. Gracias te damos, Padre, porque siempre eres fiel, eres bueno con nosotros, nos colma de beneficios, como dice el Salmo 69. Bendito Jehová, cada día nos colma de beneficios. Y ruego que en este programa, los programas, la modalidad virtual, sea algo que opere para el bien de mis compañeros también. Ruego por eso, Padre, que por la gracia de Cristo también nos ayudes a crecer tanto en el aspecto intelectual como en el área espiritual. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Saludos a todos. Saludos a todos. Algún día nos mis hermanos. veremos cara a Amén, cara. Pastor John, y algún día nos volveremos a ver. Amén. Dios lo Muchísimas permita. gracias. Los que puedan venir a la convención, nos vemos en Medallo Ome. Gracias, pastor. Muy Muchas amables. gracias. Bendiciones a todos, Dios los guarde. Bendiciones para Chao, todos. Jorge. Dios les bendiga. Dios me lo Muchas bendiga. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Gracias, Dios les bendiga.